Es un placer y un honor para mí poder charlar un rato sobre la realidad de la economía española. Y cuando hay que hablar sobre la realidad de la economía española, qué mejor que discutir, colaborar y, bueno, pues escuchar a uno de los mayores expertos que tenemos en España, que es José María Rotellar. ¿Cómo estás, José María? Hola, ¿qué tal, Daniel? José María es el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria y habéis hecho un análisis profundo de estimaciones, una revisión de vuestras estimaciones, y me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre los principales bueno, pues elementos que habéis resaltado en ese análisis. Pues el análisis correspondiente a otoño es el tercer informe. El observatorio se constituyó el 8 de marzo de este año. Está Pedro Esbar, Francisco Cabrillo, Jaime García Legaz, Gregorio Izquierdo, Pedro Cortiñas, Fernando Merri del Val y yo mismo. Y lo que pretende en sus informes es analizar la realidad de la economía y también realizar algunas estimaciones, ¿no? Y en este informe lo que hemos hecho ha sido unas previsiones de la evolución de la economía española, tanto para cierre de 2023 como para 2024 y 2025, planteado en 4 escenarios, ¿no? Que consideramos nosotros de menor a mayor probabilidad ahora mismo de cumplimiento, que se corresponde con mayor a menor caída respectivamente. Así, digamos que el que contemplamos como más probable a día de hoy es uno que llamamos neutro optimista, en el que la economía española crecería en 2024 un 0,9%, ¿no? Esto se aleja unas cuantas décimas, digamos, del consenso que hay, pero nosotros lo que estamos estimando es una ralentización de la economía profunda, derivado de que los efectos de la política monetaria llevan un retardo, como bien es conocido, y se van a dar durante todo 2024 de manera mucho más intensa, sin que posiblemente se mitigue mucho la inflación. No obstante, en este escenario consideramos que la inflación se consigue parar un poco su ritmo de escalada, que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos altos, pero que no va a hacer tanta reducción de balance como debería, ¿no? Entonces, en ese extremo, el consumo se va a resentir, pero no tanto. Y de ahí, pasando por otros 2 escenarios, nos vamos al otro extremo, el escenario más pesimista, que ahora mismo quizás consideramos el más improbable, pero que tampoco es nada descartable que se pudiese dar en un momento en el que el Banco Central Europeo redujese balance de manera más agresiva y que además las reglas fiscales volviesen tal y como están, que están ahora mismo suspendidas, pero tal y la literalidad de las reglas fiscales, ¿no? Mientras que en el primero consideramos que puede haber un cumplimiento mucho más laxo. Y entre esos 2 extremos, un crecimiento del 0,9, una caída del 1,2, nos movemos. Contemplamos un quinto escenario que ahora mismo ni tan siquiera tenemos en cuenta, que sería, bueno, pues que apareciese una perturbación ahora mismo no tenida en cuenta, ¿no? El típico modelo de cisne negro podría ser bien una crisis inmobiliaria en China o cualquier otro elemento que distorsionase la economía global por completo, donde la caída entonces sería mucho más profunda. Pero digamos que nos movemos entre esos 4 escenarios. Más 0,9, menos 1,2, por ponerlo así en titulares, más 1, menos 1, estamos hablando básicamente de un estancamiento económico con un aumento de deuda, porque en vuestras estimaciones continúa aumentando la deuda más que el Producto Interior Bruto, y con inflación persistente. ¿Cuáles son vuestras estimaciones de deuda para final del año 2024 y de inflación? Bueno, van a estar, en las estimaciones de deuda va a estar por encima del 100%, va a depender un poco del impulso de la inflación que nos dé el PIB, o sea, que eleve el PIB nominal, pero en cualquier caso, como en valores absolutos vamos a seguir incrementando la deuda del entorno de los 60-70.000 millones, va a mantenerse desde luego por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Y en cuanto a la inflación, no la vemos más baja del 3,5%, claro, realmente. Con lo cual sigue habiendo una persistencia de la inflación, una pérdida de poder adquisitivo, sí, un mantenimiento de los tipos que encarece la financiación, y todo ello va a mermar consumo privado e inversión. Y eso hace que la economía se resienta. En el escenario optimista de 0,9 de crecimiento para el año 2024, básicamente es el doble lo que tiene en sus estimaciones pues algunos de los organismos que han publicado recientemente.
¿Cuáles son los factores fundamentales de diferencia entre vuestro escenario de 0,9 y el, digamos, más optimista o más elevado de otros organismos? Vaya por delante nuestro máximo respeto a la profesionalidad del resto de organismos, eso, por supuesto, ¿no? que realizan las previsiones. Nosotros podemos equivocarnos, igual que se pueden equivocar otros. Eso no tiene nada que ver. Nosotros lo que estamos considerando es un impacto mucho más fuerte de la política monetaria a lo largo de 2024 en el consumo respecto de lo que quizás otras instituciones están haciendo, y también la economía española se ha sostenido, aparte de por la anestesia del gasto público, por un comportamiento muy dinámico del sector exterior. Claro. Si hay una ralentización generalizada en el conjunto de nuestros socios comerciales, como sí que apunta la tendencia que la hay y que se va a intensificar, es obvio que nuestras exportaciones se van a resentir, y también el número de turistas, ¿no?, que recibimos, con lo cual esa parte va a quedarse muy maltrecha. Si le añadimos ese efecto mucho más intenso de la política monetaria adoptada hasta ahora en el consumo, en la inversión y en la persistencia de inflación, que en cualquier caso, aunque se parase, se mantiene unos niveles muy elevados, que hace que se haya perdido muchísimo poder adquisitivo, muchísimo poder de compra por parte de las familias. Bueno, pues desde luego, una vez finalizados los ahorros acumulados durante la pandemia, tiene que empezar a resentirse mucho más el consumo de lo que lo ha hecho ya hasta el momento, y en eso se basa nuestra estimación. Claro. Eso pudiendo mantener un nivel de gasto mucho más elevado, que daría un cumplimiento muy laxo que consideramos en ese escenario de las reglas fiscales. Si nos fuésemos a un cumplimiento estricto, tendríamos que irnos a otro escenario, porque obviamente tendrían que reducir de manera muy importante el gasto en otras partidas. Claro, uno de los factores, obviamente las estimaciones están para dar referencia y no hay ninguna crítica a las estimaciones de otras entidades, pero hemos hablado de factores externos, la política monetaria, la contracción o ralentización de la economía global y de nuestros socios, etcétera. Desde tu punto de vista, desde vuestro análisis, ¿cuáles son los factores internos que pesan más sobre el desempeño de la economía española? Es decir, ¿cuáles son los factores, digamos, sabemos que los vientos de cola que tenemos de fuera, el turismo, etcétera, y el precio de las materias primas, que ha sido muy bajo, ¿no? ¿Cuáles son los factores internos que desde vuestro punto de vista tienen más peso a la hora de llegar a ese escenario relativamente optimista y, sobre todo, también al negativo, ¿no? Bueno, los factores externos ya los hemos visto, las diferencias que puede haber entre un escenario y otro, pero van intrínsecamente ligados a los efectos que puede tener el comportamiento interno, ¿no? El empobrecimiento generalizado de la economía española es un hecho que creemos que se intensificará a lo largo de 2024, de manera que el consumo va a disminuir de manera muy importante, tanto por la subida de precios ya acumulada y la persistencia todavía de un incremento adicional, como por el efecto de los tipos de interés, que va a dejar menos renta disponible para otras actividades a las familias y que va a estrangular también la financiación de las empresas y con ello la inversión. Adicionalmente, no vivimos unos momentos en los que la seguridad jurídica sea, digamos, lo más destacado, ¿no?, desgraciadamente, en nuestro país, y eso puede ahuyentar la llegada de nuevas inversiones y también espantar algunas de las que ya están, ¿no? Pues todo eso, desde luego, genera unas expectativas que no son nada halagüeñas y que pueden contribuir a hacer que la economía española se retraiga. ¿Ha perdido España un lustro de estímulos? Porque claro, aquí estamos hablando constantemente de la recuperación, pero se ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, los fondos europeos, etcétera. En esas estimaciones que vosotros hacéis, ¿qué efecto, si alguno, ha generado positivo y persistente, o al menos que tenga efectos de medio y largo plazo, todos esos factores? El último quinquenio creo que ha sido un quinquenio perdido por diversas razones. En primer lugar, porque se ha incrementado estructuralmente el gasto, un gasto que probablemente debería haber sido muy coyuntural, como ya advirtió, por cierto, la Comisión Europea o la IREF o el propio Banco de España, para
acotar, para atacar un problema que había en un momento determinado, cuando se decide paralizar la actividad productiva debido a la pandemia, y sin embargo en gran parte se ha mantenido estructuralmente, de manera que el déficit estructural de España es un gran problema que es creciente, ¿no? Ese gasto debería reducirse ahora, si vuelven las reglas fiscales, y veremos a ver qué pasa. Pero en cuanto a los fondos europeos, hay varias cuestiones que limitan su aportación. En su momento se calculó el gobierno un efecto multiplicador muy importante para la economía. Recordemos que llegó a estimar para el año, no recuerdo ya si 2021 me parece, o 2022, 2021, un crecimiento de la economía del 7%, digamos por el normal desempeño, y hasta un 9,7% por el efecto de los fondos europeos. Añadía casi 2,7 puntos de crecimiento real, en términos constantes, para la economía. Después el gobierno tuvo que revisar sus previsiones, pero eso es lo que fue. Ya la IREF en su momento alertaba de que creía que no iba a tener un efecto multiplicador tan importante. Creo recordar que BBVA Research también se manifestó al respecto en la misma línea, y es obvio que no lo está teniendo por varias razones. Primero, por una ejecución inicial bajísima. En segundo lugar, porque el incremento de la ejecución en muchos casos ahora se debe a que el gobierno lo transfiere a las comunidades autónomas, y eso ya computa como ejecución, pero los fondos siguen estando ahí porque hay que distribuirlos. Tercero, porque no está llegando realmente o en su mayoría para proyectos de verdadera envergadura para la economía productiva. Y cuarto, porque al distribuirlo entre las comunidades autónomas se pierde en gran parte el efecto positivo que aportarían las economías de escala de grandes proyectos. O sea, esto era una oportunidad histórica, una vez que ya se habían movilizado esos fondos, que no olvidemos, pagamos entre todos los contribuyentes, pero ya una vez que se habían movilizado, aprovéchese bien, ¿no? Claro. En lugar de, digamos, de ir... No sé si exactamente es un remedio de aquellos antiguos planes C, pero desde luego en algo que realmente tenga un efecto atractor importante para la economía, y a mi juicio, desde luego, no se está llevando a cabo. Ni el plan E, ni el plan Juncker, ni el plan de crecimiento de empleo de 2009, ni generan ningún tipo de... Eso del efecto multiplicador yo creo que es absoluto y totalmente, bueno, pues más una cuestión de voluntad que de realidad. José María, muchísimas gracias. Muchas gracias por este informe. Le recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es muy interesante ver los diferentes escenarios y hacerse su propia estimación de cómo les afecta a su trabajo, a su día a día y al desempeño de la economía en general. Muchas gracias, José María. Un placer, muchas gracias, Daniel. Estás en tu casa. Gracias.